La conferencia se llama Método Milagros, una herramienta para sanar, crecer, transformar y conectarse con guías y aliados espirituales. El mundo espiritual, así como el dicho que dice que el tigre no es como lo pintan, el mundo espiritual no es como lo pintan. Nosotros tenemos una imagen bastante infantil de lo que es el mundo espiritual. Porque no lo imaginamos cuando pensamos en el mundo espiritual, inmediatamente se nos vienen a la mente unas imágenes de un cielo con unas nubecitas y unos personajes con unas batas blancas y unas alas, y por el otro lado, entonces nos imaginamos una discoteca llena de diablos y diablas, ¿cierto? En una orgía increíble que uno dice, ¿por qué no lo invitan a uno a esas cosas? ¿Cierto? Y entonces esa es la imagen que tenemos de mundo espiritual, ¿cierto? Y entonces creemos que cuando nos morimos, entonces salimos de nuestro cuerpo, algunos que creen que la vida, cuando llega la muerte, hasta ahí llegó todo, pues entonces simplemente tenemos este pensamiento mágico de que desaparecemos, ¿cierto? O sea, como que de un momento a otro hacemos ¡puf! Y ya no somos más, ya desaparecemos. Entonces está esta ley de la física que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Yo soy médico, entonces pues yo trato de combinar las dos cosas, ¿no? Como la ciencia con la espiritualidad. Entonces, para mí esa ley me plantea que yo soy energía, cuando yo me muevo gasto energía, cuando como consumo energía, todo el tiempo estoy en un manejo energético. A mí no me cabe la cabeza que cuando yo me muera simplemente desaparezco, porque yo digo, y esa energía que me anima, que soy yo, esa energía vital, ¿qué se hace? ¿Para dónde se va? Entonces se va al mundo espiritual. Entonces, cuando a mí me hacen la pregunta de cómo veo y percibo el mundo espiritual, pues para mí lo más fácil de explicar es a través de películas. Las películas le ayudan a uno un montón, y cuando yo doy clase, entonces yo digo, ¿ustedes se vieron tal película? Entonces trato de buscar películas taquilleras para poder que todo el mundo más o menos se la haya visto. Entonces, espero que todo el mundo se la haya visto, y si no, tarea para que se la vayan y se la vean. Hay una película buenísima que se llama Doctor Strange, ¿cierto? Doctor Strange sale del cuerpo a su cuerpo astral, ¿cierto? Que es como una copia de él, como medio transparentonga. Ese es el mundo espiritual de una dimensión que se llama la quinta dimensión. Entonces, el mundo espiritual no es el mundo espiritual. El mundo espiritual son los mundos espirituales. Y esos mundos espirituales están catalogados por su nivel de vibración. Mientras más vibración de las moléculas haya, menor capacidad tendremos de percibir esa realidad. Nuestra realidad tridimensional es una realidad en donde las moléculas vibran muy despacio. Y esas moléculas que vibran tan despacio permiten que las cosas sean materiales, permiten que yo pueda coger este mueble, que me pueda sentar en una mesa, que pueda tener un cuerpo físico. Pero a medida que vamos elevando nuestra frecuencia vibratoria, podemos entrar en unas fases de realidad que no percibimos con nuestros sentidos físicos. Entonces, esta herramienta permite pegar una llamadita con un celular, que no es este celular, sino un celular espiritual, llamémoslo así, pero es más o menos lo mismo, y comunicarse con unos personajes que vibran a una frecuencia en la que nosotros no vibramos. En otras palabras, que tienen un cuerpo energético, un cuerpo astral, como el de Doctor Strange, véanse la película, y nosotros estamos aquí con un cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es uno de los 18 cuerpos que tenemos. Tenemos 13 cuerpos individuales y tenemos 5 cuerpos compartidos con todas nuestras otras encarnaciones. Les voy a hablar de cosas raras, entonces abran la mente, por favor. Entonces, ¿cómo llegué yo a todo esto? ¿Cómo llegué yo a toda esta historia? Bueno, y pues esto es un regalo del mundo espiritual. Entonces voy a contarles muy resumida mi historia.
Yo entré a estudiar medicina. Cuando estaba terminando medicina estaba muy frustrado porque la medicina, nuevamente como el tigre, no era como lo pintaban, y yo salí muy frustrado porque en mi cabeza yo quería ayudar a que la gente de verdad se sanara. Pero eso no es así. En la medicina tradicional no hay tratamientos curativos, hay tratamientos paliativos, ¿cierto? Ni siquiera la cirugía. Un profesor mío decía, la cirugía es la evidencia del fracaso de la medicina, porque usted opera cuando no hay nada más que hacer, ¿cierto? Entonces, realmente la cirugía es quitar pedazos, ¿cierto? Entonces, no pudimos hacer nada por su útero, adiós útero, ¿cierto? No pudimos hacer nada por su riñón, adiós riñón. No pudimos hacer nada por su corazón, pues no se puede quedar sin corazón, entonces cambiémosle y pongámosle otro corazón, ¿cierto? Entonces los tratamientos en la mayoría de enfermedades son paliativos, no son realmente curativos. Entonces yo salí muy frustrado y me fui por el lado de la medicina alternativa. Lo primero que aprendí fue terapia neural. Y aprendiendo terapia neural, la terapia neural, para los que no la conocen, son unas inyecciones que uno coloca en unos puntos específicos del cuerpo, donde uno por la historia clínica encuentra que en ese punto quedó algo guardado, una memoria guardada, y que esa memoria, que puede estar lejos del lugar donde tú estás enfermo, tú puedes estar consultando por una rodilla y la memoria estar guardada aquí en la garganta. Cuando uno pone un punto de terapia neural, que es una inyección, en la garganta o en el abdomen, en donde sea, algunos pacientes que la memoria que tenían guardada era una memoria emocional, empezaban a hacer unas catarsis tenaces y empezaban a llorar y se les recordaban que los habían violado a los 4 años, y yo quedaba pasmado porque yo decía, ¿yo qué hago con este sujeto? O sea, nomás pues yo le hacía así, nomás en el hombro. Lloré, sí, pues qué más, tranquila. Entonces yo empecé a frustrarme de nuevo, porque como que con la terapia neural yo dije, esto es lo que yo quiero. Yo veía unas curaciones increíbles, la gente de verdad se mejoraba, pero empecé a sentirme frustrado porque en las historias que la gente me contaban, el menor de los problemas era la gastritis por la que me estaban consultando. Tenían la vida vuelta añicos y yo no tenía ni una sola herramienta para poder interactuar terapéuticamente con esta gente. Como se dice, como lo más adelantado que yo tenía en mi cabeza. Mi realidad terminaba ahí. Yo entendía que habían unos patrones que se repetían de generación en generación, entendía que el personaje tenía unas heridas infantiles, de la cual ahorita Indira les va a hablar, porque pues es el 80% de nuestra consulta y de nuestro trabajo terapéutico se centra en las heridas del niño interior. También tuve una agresión espiritual. Aquí hay una persona que fue la que me dijo, Andrés, a usted le hicieron algo. Y yo, en ese momento yo no creía en nada de estas cosas, ¿cierto? Y él ya me decía, seguro Andrés que a usted le hicieron algo, porque es que no es normal que a usted le pase esto. A mí me estaba pasando la roya, pero la roya, o sea, todo lo malo que me podía pasar me estaba pasando. Aparte de eso, un par de meses tal vez antes, había atendido una chica en la consulta con un trastorno, ¿cómo es que se llama esto? Cuando hacen show, que se tiran al piso. Pero no, era un trastorno conversivo. Un trastorno conversivo. Entonces la chiquita perdía la noción, pues se desmayaba, luego empezaba a patalear, gritaba, se levantaba, se volvía y se acostaba. Entonces la pobre, un trastorno conversivo. Así llega con ese diagnóstico. Y comienzo yo a tratarla como un trastorno conversivo y empiezo a hacerle todo lo que yo sabía hacer: terapia neural, homeopatía, psicoterapia, terapia regresiva, y la pelada sí mejoraba, pero no mejoraba del todo. Entonces un día esta pelada la graban en una crisis, la graba su hermano, pone a grabarla en audio, ¿no? Y me llegan con el audio. Pues esta peladita, en medio de su trastorno conversivo, que era como un trastorno histérico, pues habló en varios idiomas, ¿sí? Varios idiomas que eran idiomas, o sea, habló en alemán, habló en arameo, habló como en 4 o 5 idiomas. Y hablaba puras cosas religiosas en esos idiomas. Entonces yo dije, esto no es un trastorno conversivo. O sea, ahí fue como que caí en cuenta y dije, no, esto no es un trastorno conversivo, esta chica tiene otra cosa.
¿cierto? Y es la primera vez que yo abro mi mente a entender que una persona podía enfermarse de algo espiritual. Y entonces empiezo a buscar a algún médico, porque yo decía, yo no se la voy a mandar a un curandero ni nada de eso, yo quiero mandársela a un médico. Y encontré un médico nomás en ese tiempo, hace ya varios años, que había estado entrenándose con un taita por allá en el Baupés. Y yo, hermana, pues, o sea, pero pues como para no saber qué más hacer, se la mandé al Señor. Y el Señor, en una sola sesión, adiós trastorno conversivo, adiós problema psiquiátrico, en una sola sesión. Y eso fue como, ¡pah! Eso me explotó la cabeza. Y entonces empezó un proceso gradual en donde yo empecé a experimentar cosas en mí. Vino esta agresión espiritual, pero antes de venir esta agresión espiritual, hice un viaje al oriente, viajé a Tailandia y viajé a Bali. Después de ver esta película, no sé si la vieron, Comer, Rezar, Amar. Bueno, pues yo dije, cuando yo vi esa película, algo dentro de mí me dijo, usted tiene que ir allá. Yo era Javier Bardem. Y entonces me fui para Bali, me fui con una amiga, lo fuimos los dos. Y cuando regresamos de Bali, me empezaron a pasar cosas muy raras, ¿sí? Como decías tú, yo no sentía nada, no veía nada. Yo empecé a meditar desde muy sardinito, desde los 16 años. Y yo desde los 16 años empecé a meditar porque yo quería ver un ángel, yo quería ver un demonio, yo quería ver un extraterrestre, yo quería ver un montón de cosas y nunca vi nada. Nunca me pasó nada. Todo el mundo veía y sentía cosas y yo no sentía nada. Y yo por dentro decía, no, yo sí estoy muy atrofiado. María. O sea, hay algo mal que está en mí. O sea, definitivamente. Bueno, regreso yo. ¿Y fuiste a qué? De paseo. ¿Solo de paseo? ¿No fuiste con una terapia? No. De paseo. De paseo. Yo dije, yo tengo que ir allá. Obviamente, me gusta mucho el budismo. Me gusta mucho el budismo. Yo ya había estudiado psicoterapia transpersonal. Ya me había enamorado del budismo. Entonces yo dije, yo tengo que ir a un sitio donde se viva el budismo. Entonces por eso fui a Tailandia. Y entonces cuando regreso me empiezo a maluquear en los sitios. De repente yo llegaba a un sitio y me daba como, me daba la pálida, me daba como hipoglicemia. Entonces con mi amiga, que mi amiga ya estaba en el mundo de lo espiritual, yo le decía, ay no, a mí no me hable de esas cosas. Yo le decía a mi amiga. Pero entonces claro, cuando me empezaron a pasar estas cosas yo le dije, amiga, no les voy a decir quién se llama, amiga, me está pasando esto. Y entonces ella me dice, déjame, yo te reviso. No, que tienes, no me acuerdo cuántos, como 1000 desencarnados pegados. Y yo, ¿qué? Sí, que tienes 1000 desencarnados pegados, te los voy a limpiar. Me limpiaba. A los 8 días, otra vez, por allá en una casa vieja que fuimos, no me acuerdo a qué, otra vez yo empecé como, me empezó a dar la pálida. Y entonces ella me dijo, yo creo, Andrés, que te está pasando lo mismo. Me volví y me revisó, otros 2000. Pero ya no habían solo desencarnados. Me dijo, y tienes como 3 demonios pegados. Y yo, ¿qué? Entonces, imagínense que le digan a uno eso. Claro, ahora yo hago consulta y en los pacientes les digo, tienes un demonio pegado. Ustedes vieran la cara, me encantaría tomarles la foto a la gente. Yo creo que es la misma cara que puse yo cuando Jenny me decía eso. ¡Ay! Dijo el nombre. No quería lanzarla al agua. Y entonces yo dije... Es que no hay que ir a Bali. No, sí, hay que ir. Déjame terminar el cuento. Entonces yo dije... Yo no puedo estar aquí viniendo cada 8 días a donde esta vieja que me limpie, pues ya me da pena, además no le pago la consulta. Entonces yo tengo que aprender esta vaina porque pues si esto me va a seguir pasando, pues yo tengo que hacer algo como autónomamente. O sea, yo no puedo estar dependiendo de alguien que esté limpiándome. Entonces me fui a aprender terapia de respuesta espiritual. Eso fue lo primero que hice en temas espirituales. Y entonces yo ya juiciosito, todos los días me limpiaba y todos los días eso parecían un montón de pendejadas, de interferencias espirituales, ¿cierto? Y eso fue lo primero, pero después empezó a pasar
una vez con una enfermedad que tuve muy, muy grave, que fue como un antes y un después en mi vida. Esa enfermedad realmente me aterrizó mucho, porque yo dije, realmente uno como que nunca piensa que se va a morir. Pues en esa enfermedad yo sentí que me podía morir. Y en una de esas fiebres, una noche como a las 3 de la mañana, empecé a escuchar una voz de un hombre. Y yo dije, no, marica, ya. Me enloquecí, esquizofrénico. Y ahí empezó, entonces este man me dijo un montón de cosas, pero me repitió como 20 veces, tienes que estudiar códigos de luz, tienes que estudiar códigos de luz. Me lo repitió, como para que no se me olvidara, ¿no? Entonces yo al otro día me levanto, al otro día no, pasaron varios días porque realmente estaba muy mal, pero cuando ya me sentí un poco mejor, entonces me levanto, voy a donde esta amiga y le cuento, le digo, mira que me pasó esto, y yo pensé que yo me estaba volviendo loco, realmente creo que me estoy volviendo loco, pero mira lo que me dijo. Entonces ella me dice, espérate un momentico, se va para el segundo piso de su casa, baja con un libro y me dice, me lo acabaron de traer, me lo acabaron de prestar. Y el libro se llamaba Los Códigos de Luz. Y yo, ¿what? Y ella también, ¿what? O sea, los dos. Los dos, porque pues ella ya estaba metida en el mundo espiritual, pero nunca se le ocurrió que Andrés, el que no creía en nada, el que decía, esto no es para mí, esto no sirve para nada, esto es una mentira, estuviera pasándole eso, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí comienza un proceso progresivo, porque no fue de la noche a la mañana, de empezar a escuchar a este personaje hablarme cada vez más seguido. Y luego ya empezó a hablarme de cosas de mi trabajo, y luego ya empezó a guiarme en algunas cosas y empezó a decirme, debes hacer esto en tal cosa, en esta área de la vida tal cosa, tienes que cuadrar esto. Y empezó un acompañamiento para luego ya, en el 2019, en el 2019 me dice esta voz, que luego ya se presenta y se llamaba Guillermo, era un guía espiritual, y Guillermo me dice, te voy a acompañar, mi misión contigo es acompañarte a que escribas un libro. Yo ya venía con la idea de escribir un libro. Yo quería escribir un libro para terapeutas, porque como yo entreno terapeutas, entonces yo quería escribir un libro sobre psicoterapia. Yo ya tenía como suficiente conocimiento para decir, voy a escribir un libro sobre este tema para ayudarle a mis estudiantes. El origen del conflicto de esa persona puede estar en una de esas 7 miradas, en 2, en 3, en 4, o si estás muy jodido, en todas. ¿Vale? Depende de qué tan jodido estés, así estará todo esto bloqueado. ¿Vale? Entonces, escribí el libro y entonces llegó la hora del título. ¿Y cómo vamos a llamar a este libro? No lo puedo llamar Las 7 miradas, o sea, ese libro así no vendería. Entonces empecé yo a checar y este señor Guillermo me dijo, el libro tiene que tener la palabra milagro. Y yo, huepucha, no, eso no me gusta. Esa palabra, eso me suena como a religión, eso me suena como a culto, eso me suena como a libro de superación personal barato. O sea, a mí la palabra no me entraba. Cuando por fin ya busqué varios nombres, miraba por un lado, miraba por el otro, y un día entonces, en una conversación con este guía, porque es un guía, me dice este personaje, me dijo, es que tienes que irte a analizar lo que significa la palabra milagro para que entiendas por qué se debe llamar así. Entonces empecé a buscar qué significaba milagro, ¿cierto? Entonces esta es mi versión de milagro, no es la que está en los libros, es mi versión de milagro. Mi versión de milagro es que la gente que anda jodida por la vida, en algún tema de su vida o en varios temas de su vida, está buscando un milagro. ¿Y qué es un milagro? La solución a su problema. Todos queremos solucionar nuestros problemas de la manera más rápida posible,
¿cierto? Porque a nadie le gusta estar en problemado, a nadie le gusta que le duela algo. Puede ser el cuerpo físico, o puede ser el alma, puede ser tu corazón o puede ser tu bolsillo. A nadie le gusta que le duela el bolsillo, ¿cierto? Y todos entonces somos súper creyentes y súper de fe, aquí con el padre que ya habló de la fe, y entonces nos vamos a la iglesia y vamos y hacemos penitencia y nos vamos hasta Buga y le pedimos al Cristo de Buga que por favor nos haga el milagrito. Y yo le prometo que yo vuelvo, ¿cierto? Entonces, esa es la versión para mí más simplista de la relación con la divinidad, ¿cierto? Porque además, hoy, desde todo lo que sé, estoy totalmente seguro que nosotros creamos nuestra realidad y que nosotros creamos nuestros problemas. Entonces, como se lo decía a alguien en estos días, somos súper conchas, somos súper conchudos, ¿no? Porque creamos el problema y luego buscamos a otro que nos lo solucione, ¿cierto? Entonces vamos a donde Dios a que nos lo solucione. Entonces ahí entendí cómo debía llamarse el libro. El libro debía llamarse Crea tu propio milagro, ¿vale? Y es, ¿quieres un milagro? Constrúyelo, trabájale, aterrízalo, materialízalo. ¿Y cómo lo materializas? Buscando dónde está el conflicto, dónde inició, cuál es su origen. Iba yo ya terminando el libro cuando aparece otro personaje. Hasta ahorita mi comunicación había sido con uno solo. Entonces aparece otro personaje. Y este personaje se llama David. Y entonces David, yo decía, todos son españoles, ¿ve? Entonces David aparece y me dice, yo vengo a reemplazar a Guillermo. Guillermo se fue. Y yo dije, ve, yo pensé que eso estaban con uno toda la vida. Pues no, este personaje venía exclusivamente a ayudarme a escribir el libro. Entonces David llega y me dice, yo vengo a ayudarte a escribir, a terminar de escribir el libro, a publicarlo, pero además tienes que ahora sí crear una herramienta que les sirva a los terapeutas para hacer esto, para ayudarle a encontrar lo que tú normalmente encuentras en la consulta, de la forma en la que tú lo encuentras. Pero tiene que ser una herramienta que pueda ser reproducible, enseñable y, ¿cómo se dice? Como tangible, concreta, que el personaje, por brutico que sea, la pueda manejar, ¿cierto? Así usted sea, pero cerrado de la tapia, con el tiempo y con el esmero, la pueda aprender, ¿cierto? Y entonces empezamos a crear Método Milagros. Y se llama Método Milagros porque viene del libro Crea tu propio milagro. No tiene nada que ver con un curso de milagros. Por eso quería contar toda la historia, porque la gente dice, ay, eso es lo mismo que curso de milagros. No, no tiene nada que ver. Es más, el curso de milagros a mí me sabía como... no me gustaba, precisamente por eso, porque yo decía, este tipo de cosas no quiero que se malinterpreten con lo que yo soy, que soy una persona de ciencia. Pues entonces ya reestructurado, replanteado ese concepto. Sí soy de ciencia, pero también soy de espiritualidad. Y entonces con el libro hice un salto de fe, como decía el padre Guillermo. Yo tuve un maestro que fue el que me enseñó terapia neural, que se llamaba Julio César Payán, ya murió. Y Julio César escribió un libro que se llamaba Lánzate al vacío y te saldrán alas, ¿cierto? Y él siempre contaba un chiste, porque decía, cuando yo hablaba de su libro, decía, yo les dije que se lanzaran al vacío y yo les dije que se les iban a abrir las alas, pero yo no les dije cuándo. Cuando ya estuvieras estortillado en el piso, de repente se abren las alas. Entonces yo me lancé al vacío e hice una cosa que creí que no iba a ser capaz de hacer, que fue salir del closet terapéutico. Hasta ese momento yo en conferencias, valga la aclaración, durante todo ese tiempo yo trabajaba en una universidad, además una universidad que la dueña de esa universidad es la Sociedad de Cirugía de Bogotá. O sea, no hay nada más cerrado y ortodoxo que los cirujanos. Entonces, ¿ustedes se imaginan yo hablar de estas vainas
en la Sociedad de Cirugía de Bogotá? No. Entonces, claro, había una presión muy grande, o sea, yo estaba metido en el closet terapéutico, yo no decía nada de lo espiritual, yo no lo hablaba en público, yo medio se lo decía hacia la gente a escondidas. A mí esto era como un karma poder decir que yo estaba hablando de cosas espirituales. Con el libro fue, o sea, salga del closet, mijo, dígale a todo el mundo. Pues porque en el libro hablo de interferencias espirituales, en el libro hablo de contratos sálmicos, en el libro hablo de un montón de cosas que este personaje me fue guiando para ir construyendo. Entonces el libro es mitad lo que sé, mitad lo que este personaje me iba más o menos dictando. Yo iba cogiendo y tomando nota. Ojo, yo siempre los escucho. Hasta hace muy poquito es que puedo ver. Entonces hay gente que tiene un don hacia la clariaudiencia, otros tienen hacia la clarividencia, otros son más sinestésicos, otros son más intuitivos, otros sueñan, cada uno tiene un sentido espiritual diferente, ¿vale? Y están los que ni sienten, ni oyen, ni ven. Tranquila, tranquila, que la mayoría de mis estudiantes que entran a estudiar Método Milagros ni el péndulo se les mueve. No es que yo sea una persona especial ni nada por el estilo, simplemente soy un ser humano que estudió mucho y que tenía el bagaje intelectual para poder entender lo que estos personajes me estaban diciendo. Si yo no tuviera el bagaje intelectual que tengo, hubiera sido muy difícil crear esta herramienta. Tenía que haber estudiado medicina, luego tenía que haber estudiado medicina alternativa, luego tenía que haber estudiado psicoterapia, me tenía que haber entrenado en constelaciones familiares, en terapia regresiva, en coaching, en liderazgo, para poder aterrizar esta herramienta. Si no hubiera tenido este conocimiento, ni la mitad de los gráficos hubiera podido aterrizar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué escogen a unos? Por ñoños, la verdad. O sea, yo siento que a mí me escogieron por ñoño. Brujo, chamán, mentiroso, estafador, etcétera. O sea, atreverme era también exponerme a, ¿cierto? Entonces tuve que trabajar mucho en mí, en mi persona, para liberar todos los que dirán, ¿sí? Y no solamente los que dirán a nivel profesional, los que dirán en todos los sentidos. Porque yo no sé a ustedes, pero a mí me pasaba que a mí me importaba mucho lo que todo el mundo decía, desde el portero hasta el director del hospital. Para mí era importante la opinión de todo el mundo. Tuve que trabajar mucho en mí para que me resbalara. Entonces, hoy en día me resbala bastante lo que dicen de mí, ¿cierto? Hay una frase de un personaje que escuché alguna vez en un documental maravilloso, de un personaje que más o menos es muy parecido a mí en ese sentido. Tiene un guía, este sí solo tiene uno, que es el que le dirige los tratamientos que tiene que hacer con la gente. El tipo vive en Nueva York. Y entonces le hicieron esta pregunta al tipo, le dijeron: cuénteme si usted no le preocupa lo que los demás digan de usted, lo que la gente está diciendo de usted afuera, que están diciendo que usted es un mentiroso, que usted engaña, todo eso. Y entonces el tipo contestó una frase que la cogí para mí y que la hice mía, y yo digo, ¡guau! ¡Qué man tan teso! Y dijo: mire, la verdad, estoy tan ocupado con la gente que sí cree que no tengo tiempo de pensar en los que no. ¿Sí? Y yo, esa frase, qué teso. Entonces, esa es mi respuesta hoy. La verdad, vivo hasta aquí de trabajo, con todo lo que hago, que no me queda tiempo para pensar en los que no. Porque cada vez que damos un buen resultado, pues ese buen resultado atrae otros 2, otros 3, otros 4, otros 5, y pues ya yo no doy abasto en consulta. Bueno, entonces, la información que arroja esta herramienta, que son unos gráficos, se trabaja a través de un péndulo. El péndulo funciona a través de una vaina que se llama radiestesia. La radiestesia esa palabra significa percepción a través de los sentidos. Y entonces aquí voy a explicar algo. Los seres humanos somos antenas que estamos constantemente recibiendo información del medio ambiente. La recibimos a través de nuestros sentidos, a través de nuestro cuerpo. Esa información, ¿a dónde llega? Aquí.
¿cierto? A nuestro cerebro. Pero la información se recibe mayoritariamente en nuestro inconsciente. Quiere decir, no nos damos cuenta de esa información, porque nuestra atención es muy pobre. La verdad es que el consciente da para recibir una cantidad mínima de información. Cuando tú recibes esa información, tu cuerpo reacciona a esa información. Se te puede subir la presión, se te puede bajar la presión, tus vasitos arteriales cerrarse, unos nerviecitos responder y hacer determinado movimiento, tu hígado se mueve, tu estómago se mueve, tus pulmones se anchan, tus pulmones se comprimen. Todos hemos podido experimentar cuando recibimos una noticia que todo nuestro cuerpo reacciona. Si es una noticia buena, como que nos aperturamos, si es una noticia mala, nos cerramos, ¿cierto? Eso se llama radiestesia. Entonces, ¿para qué sirve el péndulo? Entonces van a decir ustedes. El péndulo sirve para corroborar esa información que me está llegando a mí, que mi cuerpo está reaccionando a esa información y que yo puedo objetivar a través del movimiento de mi mano. Mi mano es la que se mueve. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Hacer una programación sencilla. Le digo a mi mano que cuando reciba una información determinada se mueva para un lado, y si se recibe una información que es lo contrario, se mueva para el otro. Y eso va a hacer que lo que yo tenga pendulando se mueva para un lado o se mueva para el otro. Entonces, cuando yo recibo una información que es afirmativa, positiva, que le sirve a la persona, el péndulo se va a mover para un lado, y cuando es lo contrario, se va a mover para el otro. ¿Pero qué es lo que se está moviendo? Mi mano. No se mueve el péndulo se mueve porque se mueve mi mano. Esto también lo digo porque hay gente que dice, el péndulo, ¿no? Entonces, como la magia del péndulo. No, el péndulo no tiene ninguna magia. La magia la tenemos nosotros, los que se mueve es nosotros, ¿vale? Que hay gente que no utiliza péndulo. Ustedes van a ir a donde médicos alternativos que utilizan el pulso. Entonces aprendieron a leer el pulso. El pulso, si es positivo, se ancha, si es negativo, se contrae. Lo que yo estoy haciendo es, con la herramienta, objetivando una información que ya llegó a mi cabeza y que a mi cabeza llegó porque el paciente la tiene. Quiere decir, al paciente también ya le llegó. Cuando el paciente ha venido despertando sus sentidos espirituales, las consultas son súper divertidas. Lo saben. Todos nosotros sabemos y tenemos la información. Muchas veces lo único que hacemos es confirmarle a la persona eso que la persona no entendía muy bien porque no lo conocía del todo, porque no tenía lenguaje médico para ponerle un nombre a eso, ¿sí? Pero la gente sabe, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Conectamos una USB a la energía y la información del paciente, pero además pedimos a los aliados espirituales, porque resulta que no llegamos solos, todos llegamos con un comité de ayuda. Mientras más importante sea la misión espiritual que vengas a desarrollar en el planeta, mayor será ese comité. Y para mí, que vengo de una infancia, ahorita van a hablar de las heridas, mi herida infantil, y la puedo hablar abiertamente porque en el libro tengo todo un capítulo de mis heridas infantiles. O sea, eso fue también la salida de mi propio closet personal, ¿no? Porque era la condición. Dice, tú tienes que arrancar contando tu historia, porque no te van a creer si tú no cuentas tu historia. Entonces conté mi historia. ¡Wow! Ya nunca más me volví a sentir solo a partir de ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos conectamos con mis aliados espirituales. Esta palabra me gusta mucho, de aliado, porque es el pana que está contigo, el que está diciendo, hagámosle, hombro con hombro, hagámosle. Usted es el que tiene cuerpo, pero yo estoy aquí haciéndole fuerza, ¿cierto? Porque claro, pues ellos no tienen cuerpo, pues aquí nosotros nos toca funcionar, ¿cierto? Pero están ahí apoyándonos indistintamente que tú seas la peor persona del mundo, ¿cierto? Lo que estaba diciendo ahorita el padre cuando decía, ¿y por qué tengo que aceptar la sombra? Porque si no aceptas tu sombra, vas a estar toda la vida proyectándola sobre los otros.
Como dice el dicho, ocúpate de tu sombra para yo ser feliz. No, señor, ocúpate tú de tu sombra y verás que vas a empezar a ser feliz. Entonces, no sé si era que preguntó de por qué necesitas encargarse de la sombra. Bueno, princesa, es por eso, ¿vale? Para que dejes de joderte y joder a los demás. Y claro, proyectamos la sombra entonces en un demonio afuera, ¿cierto? Pero ese demonio no se lo ganó uno gratis, no se lo sacó uno en un tamal. No, ese demonio está ahí por algo, ¿cierto? Entonces, hay demonios de sexualidad, hay demonios de envidia, hay demonios de rabia, hay demonios de venganza, ¿sí? Hay demonios puestos de gente que te quiere hacer daño. Y esa gente te quiere hacer daño desde su propia herida, porque siente que tú lo heriste, ¿cierto? Entonces, como tú lo heriste, tienes que pagar. Pero resulta que ese tú lo heriste no solamente es de esta vida. Tú puedes ser que en esta vida no conozcas a la persona, nunca hayas entrado en contacto con esa persona, y esa persona un día te ve y te odió desde el principio. ¿Cierto? Te odió, no te aguanta, no te soporta. Y resulta que la señora es medio bruja o va donde brujas y dice, mira, no me aguanto a esta hijue. Hágale algo, póngale una aguja o algo, lo que sea. Chúsela con un alfiler y tenga usted su agresión espiritual de la nada. Hay muchos mitos sobre las agresiones espirituales. La gente dice, si yo soy positivo no se me va a pegar. Si yo soy católico no se me va a pegar. Si yo soy bueno no se me va a pegar. Mira, yo he tenido gente más buena que el pan, como dicen en Cali, y tenga su agresión espiritual. Porque no depende ni de tus creencias, no depende si eres católico o no eres católico, no depende si eres súper positivo. Yo he tenido gente súper positiva en las constelaciones con su agresión espiritual puesta. No depende de nada de eso. Depende de los bloqueos que traigas transgeneracionales y de vida pasada que hacen que esa interferencia por resonancia se pegue. Nada llega a tu vida que no sea por resonancia, y eso es otra realidad que pueden anotar en su agendita. Nada que te pasa por de malas, te pasa siempre por una razón, hay una resonancia allí. Entonces, aquí viene un tema súper divertido que es el consciente y el inconsciente, que estuvo hablándoles Guillermo. Y entonces, el consciente y el inconsciente es una pelea de pajarito con escopeta, donde el pajarito es el consciente y la escopeta es el inconsciente. Estaba pidiendo un príncipe con castillo, con caballo y con una espada así de grande. ¿Por qué me llegó ese gamín? Porque el gamín es el que está resonando con tus heridas infantiles. Tú resuenas y creas la realidad, pasas un libreto en donde dices, mi ejemplo de hombre es el de mi papá. Mi papá le pegaba a mi mamá, era mujeriego, toma trago, y entonces eso es lo que yo creo que son los hombres. Entonces voy a traer un hombre mujeriego, toma trago, maltratador, y la señora dice, o la muchacha dice, ay no, pero yo no quería eso. Es más, yo no quería repetir la historia de mi mamá. Y muchos pacientes dicen, y la estoy repitiendo igualita, alejándome, intentando ser totalmente lo contrario a ella, y estoy repitiendo su historia. Porque toda esa información son patrones de creencias y comportamientos que están anclados en nuestro inconsciente, que vienen de nuestra infancia, que vienen de nuestros ancestros y que vienen de vidas pasadas. Ahí es la resonancia. Y entonces resonamos y atraemos parejas que nos toquen la herida y nos hagan duro. Resonamos con interferencias espirituales que vengan y metan el dedo más profundo. Siempre que hay una interferencia espiritual en tu vida, tocas punto de saturación más rápido. Y el punto de saturación es importante, porque ustedes no sé si se han dado cuenta o han tenido amigos o ustedes mismos, les pasan que cuando ustedes están medio mal, dicen, yo digo groserías, a veces aquí voy a decir groserías, como otro poquito de mierda, o sea, como que me aguanta otro poquito, ¿sí? O sea, sírveme otro platico, ¿sí? Todavía estoy sentado en la puntilla y no importa, o sea, qué rico que me duele otro poquito. Y me quedo ahí comiendo mierda otro ratico, ¿cierto? Cuando ya estoy hasta aquí, es cuando me muevo, ¿no? Entonces, eso se llama punto de saturación.
Entonces, en los primeros niveles de conciencia, los seres humanos no cambiamos, sino hasta que llegamos a un punto de saturación. Y entonces, las interferencias espirituales tienen esa misión de hacerte tocar punto de saturación más rápido. Cuando llega una entidad, todo se vuelve mierda. Todo. ¿Cierto? Todo se te desordena, la vida se te vuelve una nada, todo. Y accedes más rápido al cambio, accedes más rápido a la transformación. Entonces, quería explicarlo porque Guillermo decía, hay que darle un lugar. Hay que darle un lugar no es decirle, venga, se queda aquí, viva en la casa, bienvenido. No, no se trata de eso, ¿vale? Darle lugar significa entender cuál es el rol que vino a ejercer en ese momento para que yo tocara punto de saturación más rápido, para poder sanar más rápido. Porque si no me podía quedar toda la vida aguantándome una situación que si no hubiera sido por esa interferencia espiritual, no me disparo. Y porque hay gente que nunca le llega y come mierda toda la vida. Sí, y gente que no tiene programada en esta encarnación llegar a punto de saturación. Es más, hay mucha gente que dice uno, ¿cómo aguanta? ¿Cómo hace para aguantar tanto? ¿Cierto? Y pasa. Es más, depende de las heridas de infantiles. Por ejemplo, ahorita que Indira va a hablar de las heridas infantiles, si tú tienes la herida de humillación, tú te comes 3/4 de mierda más que todos los demás. ¿Sí? Por tener la herida de humillación. ¿Cierto? O sea, te sirven triple plato y tú dices, uy, qué rico, sírvame otro más. Y le echa crema chantilly para adornarlo. Y una cereza. Y se la come, si tienes la herida de humillación. Ahorita hablará Indira de la herida de humillación. Entonces, hay personas que en esta vida no vienen a resolver. No vienen a resolver. Ahora, en los 2 primeros niveles de conciencia pasaba que te pasaban muchas vidas viviendo la misma historia. En tercer nivel de conciencia, en donde está mayoritariamente la humanidad, ya no están así. Puede que en una misma vida puedas resolver muchos conflictos. Y Método Milagros es una herramienta para eso. Entonces, toda esta introducción, no mentiras, ya vamos por la mitad. Es para contarles qué logramos con esta herramienta, qué hacemos con esta herramienta. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo primero que uno logra? Conectarse con sus aliados espirituales. Que yo no veo nada, que yo no siento nada, que yo no oigo nada, que yo soy una tapia. No importa, empiece. Que no se me mueve el péndulo, tranquila, el péndulo se le va a mover en algún momento. No, y lo digo en serio, hay gente que no se le mueve el péndulo. Ellos mueven la mano, pero el péndulo se queda quieto, es como cerrados, ¿cierto? Entonces, poco a poco, a medida, como en el gimnasio que vas sacando músculo, a medida que vas aprendiendo la herramienta, se te van afinando tus sentidos espirituales. Obviamente, hay unas ayuditas que están en el proceso terapéutico con la gente que van haciendo que eso se vuelva una realidad, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué me sirve este contacto? ¿Para qué me sirve este celular con unos aliados espirituales del paciente? Porque aquí me voy a enfocar en los pacientes. Pues me sirve para recibir orientación directa y concreta. Hay varios puntos que hay que tener específicos. Primer punto. Usted necesita verificar cuál es la responsabilidad suya y cuál es la responsabilidad del otro. Cuando hay un conflicto, un problema, usted tiene el 50% y el otro tiene el 50%. Pero claro, llegamos desde la víctima siempre. Es que me hizo, es que me puso los cachos, es que ay, es un maldito. No, entonces vamos a hacernos cargo de mi parte. ¿Cuál es tu parte en esta historia? Y tu parte en esta historia puede ser descubrir que atrajiste a esa persona para que te conectara con tu herida infantil que no había sanado. ¿Sí? Y que como no aprendiste con esa, entonces te llegó otro igualito. Y luego te llegó otro igualito. Y llevas ya 5 y entonces como que a los 5 dices, creo que el problema está como en mí. Sí, como que hay algo que está mal en mí. ¿Sí? No puede ser que yo esté tan de malas. ¿Sí? Entonces como que la gente ahí empieza a descubrir que el agua moja. Es como, ¡ay! Descubrí que el problema está en mí. ¿Vale? Entonces, eso es lo primerito. Entonces, Método Milagros te ayuda a descubrir cuál es tu responsabilidad en este asunto. Segundo punto, verificar que eso que te está pasando está enfermando tu cuerpo.
¿Sí? Porque hay gente que tiene jodida la vida, pero su cuerpo todavía no le ha sacado tarjeta roja, porque por ejemplo tiene 30, 35, y a los 35 uno no le duele nada. A los 40 ya empieza uno como a traquear, y a los 50 si uno se levanta y no le duele nada, está muerto. ¿Cierto? Entonces, el cuerpo empieza a pasar factura más tarde. Los pelados no les pasa. Pero, por ejemplo, para un pelado de 20, 22 años, descubrir que esa rabia que tiene guardada con su papá le está afectando el hígado, eso es como, ¡guau! ¿Cómo así? ¿Mi hígado? ¿Cierto? Y este personaje bebe 3 días seguidos y dice, y yo bebo 3 días seguidos y me están diciendo que no me está enfermando el trago, sino que me está enfermando una emoción que tengo ahí guardada. Entonces para la gente es como sorprendente darse cuenta de que eso que está pasando afuera está afectando su cuerpo. Tercer punto, para resolver un conflicto que muchas veces viene de vidas pasadas, tú tienes que saber qué pasó en vida pasada. Porque si no, esto no se va a resolver. Y voy a poner un ejemplo sencillo que se me acaba de venir a la mente. Había una médica en Cali, una ginecóloga, y ella no podía perdonar a su papá. Ella hizo todo el proceso de reparentalización que nosotros tenemos, estudió en la escuela, y me dijo un día, Andrés, no he podido perdonar a mi papá. ¿Por qué no lo había podido perdonar? Porque su papá era un depredador sexual. Había abusado de sus hermanas, estaba abusando de sus sobrinas, o sea, sus nietas, había abusado de las primas y de las vecinas, o sea, este señor era una cosa loca. Y creo que también había abusado de unos hermanos, o sea, era una cosa tenaz. Entonces, esta mujer no era capaz de perdonarlo. Y entonces yo le dije, bueno, ve a un ritual de sanación del corazón, yo mismo voy a trabajar contigo y vamos a ver qué fue lo que pasó. Nos tocó irnos para vida pasada. En vida pasada estaban todos sus hermanos en la misma familia haciéndole a él la vida imposible. Lo violaron, lo torturaron y lo mataron. Sus hermanos y ella. Ahí ella entendió que en juego largo hay desquite. O sea, que el papá estaba equilibrando las cargas de lo que le habían hecho en vida pasada. Y fue la única manera en que esta mujer pudo soltar su dolor, entendiendo que él también en algún momento en otra vida fue una víctima. ¿Vale? Entonces, para eso sirve entrar a los registros akáshicos. Siguiente cosa. Ande. Ok. Reconocer los aprendizajes emocionales y relacionales detrás de los conflictos, ¿cierto? Entonces tengo un conflicto con mi jefe y yo no, lo odio, es horrible, este tipo maltrata a todo el mundo, es que no es solo conmigo, es con todo el mundo. ¿Quién te está reflejando este jefe? Ay, a mi papá. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, es que mi papá era igualito. ¿Ok? Ese es un aprendizaje emocional y relacional. Hacer las cosas en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de los recursos, de la manera más eficaz posible. ¿Cierto? En otras palabras, les cuidamos el bolsillo. ¿Para qué más sirve? Sirve para encontrar las raíces de una enfermedad, para que pueda sanarse desde su origen. Entonces, verificar cuál es la manera más efectiva de liberar dichos orígenes, transformar los contratos álmicos que mantienen la enfermedad, porque es que la enfermedad no se va mientras hayan unos contratos que no terminan de cumplirse. Y esos contratos pueden ser con una pareja, pueden ser con tu papá, pueden ser con un hijo, pueden ser con el jefe, con cualquier persona que esté generando la herida que mantiene el contrato activo. Entonces, necesitas resolver esos contratos álmicos. En otras palabras, todos los seres humanos venimos aquí con un pool de contratos que establecimos antes de nacer. Eso de que es que a mí me tocó mi familia. No, señor, a ti no te tocó. Tú escogiste esa familia. Tú elegiste esa familia. Y entonces ustedes me van a decir, ay, no, eso no es cierto. A mí me tocó esa familia. Son versiones, son verdades. ¿Cuál te sirve más? La de me tocó y te va a mantener en la posición de la víctima toda la vida, en donde el sartén no lo tienes tú por el mango, sino lo tiene el otro. ¿O te sirve la otra verdad, en donde tú elegiste y como tú elegiste puedes transformarlo, puedes cambiarlo, el sartén está en tus manos? ¿Cierto? Entonces, salir de la victimización es la mejor manera de comenzar a sanar. Si yo me mantengo en la victimización, el que tiene que cambiar es el otro.
el que tiene que transformarse es el otro. Y los pacientes llegan a la consulta así, es que ojalá mi marido cambiara. Ay, es que yo le quiero traer a mi marido. ¿Y como para qué lo quiere traer? No, pues para que él cambie. ¿Y para qué quiere que cambie? Para que yo sea feliz. Ah, no, mija, está jodida usted. Te está esperando a que el man cambie para que usted sea feliz. Bueno, siguiente. Definir caminos. ¿No les ha pasado a ustedes en la vida? A mí me pasó mucho. ¿No les ha pasado muchas veces que están en una disyuntiva? No sé si por aquí, no sé si por aquí. Es que si me voy por acá yo creo que la voy a cagar. Y si me voy por aquí yo creo que la voy a cagar peor. Y como que no sé qué hacer. Bueno, a mí me pasó 1000 veces. Entonces, qué bueno poder tener un aliado espiritual que te diga lo que hay que transformar en tu historia, perdón, que es que marco de dónde es, lo que hay que transformar en tu historia para que este camino cambie, para que este camino se abra, porque hay gente que dice, no, el problema no es que yo no tenga 2 caminos, el problema es que no tengo ninguno. ¿Cierto? O sea, es que no veo luz al final del túnel. Entonces, pues claro, porque normalmente la gente llega en punto de saturación a la consulta. A mí me llegan así, o sea, yo no atiendo gripas, yo atiendo neumonías o cáncer, o sea, porque llegan ya después de haber ido a donde los que tratan las gripas y no poderse solucionar, para llegar ya con una enfermedad mucho más grave en punto de saturación. Pero en ese momento en que están en punto de saturación es cuando pueden cambiar. Es cuando pueden sanar. Entonces, fantástico que lleguen. Lástima que se hayan demorado tanto, digo yo, porque llegan a veces de 60, 70 años, pero nunca es tarde. Por eso soy feliz cuando un personaje de 20 años llega en punto de saturación, porque maravilloso, o sea, comió mierda desde chiquito, entonces rapidito, venga, amigo, no tiene que comer mierda otros 20, ¿sí? O sea, rápido, puede disfrutar más de su vida. Entonces, yo soy feliz recibiendo jóvenes, recibo jóvenes mucho y me encanta, sobre todo en los rituales de sanación. Reconocer las fugas energéticas. ¿Por qué el camino no se me abre? ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero que me salgan? Literalmente, y anoten esto por favor en mayúsculas, porque no tengo energía. Todo en la vida se trata de energía. Comencé mi charla diciendo eso, todo es energía. ¿Por qué no logro las cosas? Porque no tengo energía. Si tengo la energía suficiente, puedo lograr las cosas. Así de sencillo. ¿Y por qué no tengo energía? Porque tengo un montón de fugas. Entonces dejé un poquito de energía con mis papás, un poquito de energía con mi última pareja, un poquito de energía con el malpartido de mi marido, que me puso los cuernos y se fue con otra 20 años más joven. Dejé un poquito de energía con el que me abusó sexualmente. Dejé un poquito de energía con todos los que me hicieron bullying en la universidad y en el colegio. Y así reparto mi energía por todas partes. El proceso terapéutico, visto desde el punto de vista energético, es recoger la energía que has dejado botada por todas partes. Y cuando recoges la suficiente energía, mágicamente la vida comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tienes energía para poder hacer los cambios, ¿cierto? Reconocer los programas espirituales que el ego viene a desarrollar en determinada situación. Y es, todo este miércolero que estás viviendo tiene una razón, tiene un sentido, hay una maestría allí. Todos ustedes han vivenciado situaciones difíciles y han vivenciado lo que sucedió en ustedes cuando se enfrentaron a esas situaciones difíciles. Lo que sucedió fue que salió de ustedes un león o una leona que no pensaron que tenían. ¿Cierto? Esa situación difícil sacó lo mejor de ustedes. En algunas ocasiones también saca lo peor, ¿cierto? Entonces te vas para la sombra, para el lado oscuro. Esa es tu decisión. Tú decides si te vas para el lado oscuro o para el lado luminoso. Señora. Ahí es cuando la víctima que no se trata, no ve sus fugas, se vuelve víctima. Y entonces es la señora que cierra su corazón y dice, nunca más voy a volver a confiar en los hombres, porque todos los hombres son iguales, pero mentiras que sí, o sea, que no quiero estar sola. Entonces llega un personaje que es un alma de Dios y le da palo y le cobra todo lo que el otro le hizo y lo hace con este, ¿cierto? Y entonces ahí se va para la sombra, no está para la luz. Si una situación en la vida te volvió peor persona de lo que eres hoy, o de lo que eras ayer, perdón, pues estás yéndote hacia la sombra, estás involucionando.
Pero si una situación negativa, dolorosa, te hizo una mejor persona, estás evolucionando. De eso se trata esto que les estoy diciendo. Es encontrar los tesoros ocultos detrás de las situaciones difíciles y dolorosas que has vivido. Resignificar tu historia, en donde ya no eres la víctima, sino el héroe. Voy a dictar una conferencia a propósito el 20 de marzo, cordialmente invitado, les voy a enviar, que se llama El Camino del Héroe, ¿sí? Donde voy a hablar un poco más en profundidad de cómo resignificar nuestras historias para dejar de ser los pobrecitos a volvernos los protagonistas y los héroes de la historia. Alguna vez hice unos audios para publicar en YouTube, en donde en uno de ellos decía que eran unas canalizaciones y en donde un maestro me decía, ustedes son, no es beneficiados, sino cuando recibes algo muy bueno, bendecidos con tener un cuerpo y experimentar la vida. Y me contesta una señora por YouTube y me escribe, muy lindo el audio, pero para mí la vida es sufrimiento. No hallo el momento de morirme para descansar. Esa es su realidad y así lo vive la señora, ¿cierto? Esa es su realidad y así la vive. Entonces, por más de que tú le digas que es una maravilla estar vivo, para la señora, no. Esto es una mierda, o sea, y espero a morirme rapidito. Y por último, definir metas concretas en determinado emprendimiento, ¿cierto? Todos queremos que nos soplen el paso A, el paso B, el paso C, el paso D. Bueno, Método Milagros hace eso. Te sopla los pasos. ¿Qué hay que tener? Pues fe, pero fe con confianza. Y la confianza se logra por medio de hechos y resultados. Y los resultados se hacen uno a uno. Yo no te pido confianza en la primera cita. Es más, yo siempre a todos mis pacientes les digo, no me crean nada. Nada de lo que le estoy diciendo. Haga el tratamiento, un salto de fe, pague por ver. Claro, porque la gente está pagando por ver. Nada que hacer, pague por ver. Y si en la primera terapia le funciona, crea. Si no, por aquí no es su camino y yo soy un estafador y le robé la plata. Perfecto, ¿cierto? O sea, soy capaz de asumir eso. Porque además me creo, porque además creo en la herramienta, porque además creo en lo que la herramienta dice, porque pues primero no es la herramienta la que está diciendo, es un aliado espiritual de esa persona. Como ya tengo suficientes datos reales de gente que le ha funcionado, pues ya me puedo poner a decir que funciona, ¿cierto? Imagínense el lío cuando yo lancé Método Milagros, que David me dijo, diga que la gente va a despertar los sentidos espirituales. Y yo le decía, ¿en serio, huevón? Pues yo les digo así. ¿Usted quiere que yo diga eso? Pero eso no está en mis manos. ¿Yo cómo voy a asegurar que la persona qué tal que sea una tapia y de verdad que no despierte nada? Que lo diga. Ese primer curso de formación eran todos estudiantes de la escuela. Entonces yo les dije a ellos, mire, si esto no funciona, queda aquí entre casa. Entre amigos, porque yo les estoy prometiendo cosas que no están en mis manos. Pues resulta que pasó. Y entonces, claro, yo ya me cogí confianza y dije, ay, no, ya les funcionó a estos, quedó medio bruticos, yo creo que los demás que son más inteligentes les va a funcionar. Sí, cada vez llegan más inteligentes. Ok. Voy a terminar porque me demoré mucho. Reconocer cómo limpiar memorias, patrones y creencias que bloquean tu vida y de dónde provienen. Todos tenemos un área de la vida bloqueada. La herramienta trabaja con todas. Familia, salud, trabajo, dinero, área intelectual, servicio comunitario, relación con la espiritualidad, todas las áreas, ¿cierto? Entonces, lo que su merced quiera, lo que quiera trabajar, la herramienta le permite. Pero ¿qué es lo más importante de reconocer esto? Es reconocer que vienen todas estas memorias y estos patrones de creencia y comportamiento de estos tres lugares, principalmente. Infancia, ancestros y vidas pasadas. La construcción de tu realidad está totalmente manejada por estas memorias. Entonces, a mí me da mucha risa cuando la gente dice, ay, es que yo actúo desde mi libre voluntad. ¡Carreta! Tú no actúas desde tu libre voluntad. Es más, no tienes libre voluntad. Estás totalmente condicionado por todo
los patrones de creencia que traes de todos estos lugares. Entonces hay un principio evolutivo que se llama autonomía mental. Es un trabajo concreto, directo, de ir soltando todos estos patrones para cada vez ser más autónomo y poder decir, ahí sí de verdad, que tengo libre voluntad. ¿Cómo se llama el proceso? Este proceso, ¿Proceso evolutivo que se llama? ¿No? sí, en proceso de empoderamiento. Sí, es que no tengo otro nombre. Me voy a inventar uno. Me voy a inventar uno que se llame Recupera tu autonomía. Tú acabas de decir que es un proceso evolutivo que... No es un proceso concreto en el sentido de que hay un orden. Tú arrancas por aquí, tú arrancas, ¿dónde está la puntica? Aquí está. Tú arrancas por aquí, luego pasas aquí y luego vas aquí. A menos de que lo que traigas de aquí sea tan jodido que necesitemos liberar primero esto para podernos hacer cargo de esto. ¿Sí? Entonces, si necesitas primero liberar algo de vida pasada, por ahí tenemos que arrancar. Pero si no, lo normal, lo de casi todo cristiano es que se arranca por infancia. Y en infancia está el 80% de los líos. El 80% de los líos. Pero uno debería tomar un curso muy, muy específico antes de tener un hijo. Evita. Totalmente. No solamente el curso, hacerte cargo de todas las cargas infantiles y ancestrales que traes para que no le... Mira, les voy a contar esta historia, que esta historia casi me hizo llorar con Método Milagros. En Ecuador hay un terapeuta que estudió la herramienta y su hermana estaba embarazada. Entonces, resulta que el novio la abandonó, ¿sí? Y la dejó madre soltera. Entonces esta mujer, pues con mucha carga emocional, pidió cita. Creo que fue contigo, ¿no? Fue con Indira que le pidió cita. Y entonces en la cita, estaba Indira haciéndole Método Milagros a ella y aparece el niño, o sea, el bebé. Se comunica a través de la herramienta con la mamá. El bebé que no había nacido. Y le dice, por favor mamá, necesito que liberes esto, esto y esto, porque no me lo quiero cargar y quiero que lo liberes antes de yo nacer. ¿Sí? Y entonces le mandó la terapia, o sea, el hijo le mandó la terapia a la mamá de lo que quería que le liberara. Bueno, listo, nació el muchachito. Cuando nació el muchachito, entonces nuevamente le hicieron Método Milagros y volvió el peladito a hablar y decir, quiero que por favor me escojan el nombre a través de la herramienta. Pues el niño hoy se llama Jaciel. Jamás le hubieran puesto un nombre, y mucho menos en Ecuador. Le hubieran llamado, no sé, Heriberto. ¿Sí? O sea, ¿cómo hubieran podido encontrar que el muchachito se tenía que llamar Jaciel? ¿Cierto? Pues nada, el niño hoy se llama Jaciel. ¿Cierto? Es el primer niño que le encuentran el nombre a través de Método Milagros. Eso pues casi me hace llorar, súper lindo. Bueno, entonces, siguiente punto. Recibir orientación para que tu misión física se desarrolle lo más efectivamente posible. ¿Qué es la misión física? La misión física es estudiar, trabajar, ganar dinero, vivir rico, comprar una casa, tener un carro, todo lo que todos necesitamos en la materia. Esa es la misión física. Pues resulta que tenemos un montón de bloqueos en nuestra misión física. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de rayes con el dinero. Y tener rayes con el dinero es tener rayes con papá y mamá, básicamente desde el punto de vista emocional. Entonces, ¿qué permite la herramienta? ¿Qué permite Método Milagros? Construir la ruta para... lucecita. Construir la ruta para realizar un proceso personal de empoderamiento. ¿Qué significa? Hacer un proceso de sanación económica, revisar cuáles son los rollos que tienes con el dinero, mirar dónde están las fugas energéticas, qué es lo que te está afectando, que no te permite fluir en la misión física. Verificar cuáles son las motivaciones inconscientes que están en la sombra, volvemos a la sombra, princesa allá atrás, porque hay veces que tú mismo eres el que se autosabotea. ¿Por qué? Porque tienes programas de autocastigo. Tienes programas de autocastigo. ¿Por qué? Porque sientes que no mereces. Porque se te grabó de chiquito que no merecías o porque alguna vez alguien te lo dijo. Y entonces como no mereces, entonces pues no recibes. Y entonces como te sientes culpable, ahorita el padre habló de la culpa, pues necesitas un castigo. Y todos los que nos sentimos culpables nos autocastigamos.
Pacto de pobreza, voto de sacrificio. Cuando usted fue cura en una vida pasada y lo hicieron hacer votos de pobreza y sacrificio, jodido, porque esos votos no se rompen. Lo que son, pactos, promesas, votos y juramentos traspasan las vidas. Y entonces hoy tienes un voto de pobreza que no has reconocido y jodido, porque mientras tengas ese voto no vas a hacer un solo peso. No tienes problemas hoy con el dinero, no tienes problemas con tu mamá y tu papá, pero tienes un voto de pobreza fregado. ¿Vale? Entonces necesitamos reconocer cuáles son esas cicatrices que trae nuestra alma, cuáles son esas promesas, votos, contratos, juramentos, para poder romperlos, liberarlos y poder cambiar nuestra historia en nuestra misión física. ¿Y entonces la gente que hace plata no tiene ninguno de esos problemas? No necesariamente tiene esos problemas, tendrá otros problemas, ¿cierto? Hay una ley que se llama la ley de la economía energética. Es un principio evolutivo. Y el principio de la economía energética dice que tú tienes lo justo y necesario para cumplir tus contratos álmicos. No necesitas más, no tienes más. Entonces, el que tiene mucho es porque necesita mucho para resolver sus contratos álmicos. El que tiene poco necesita poco para resolver los contratos álmicos. Y desde ese lugar puede entrar otro principio evolutivo que se llama la verdadera compasión. La verdadera compasión es el respeto profundo que sentimos por las personas que vienen a cumplir determinada misión o determinado aprendizaje, y que usted, desde una idea muy bien intencionada pero mal iluminada, puede dañarles todo el tema, ¿cierto? Imagínense lo que tuvo que hacer el alma para preparar para que este personaje esté durmiendo debajo de un puente. Todos los contratos que tuvieron que hacerse para que este personaje haga ese entrenamiento, haga ese aprendizaje, y usted va y se lo tira llevándoselo y adoptándolo. Entonces, ¿perdón? Claro, entonces estás interfiriendo, gracias, 2 minutos, estás interfiriendo en su proceso evolutivo. Por eso es muy importante, y los maestros espirituales, ahorita que me hablo con muchos, son súper respetuosos en los procesos de aprendizaje. No se involucran a menos de que ya haya el permiso de involucrarse. Si la persona está a punto de tocar punto de saturación, ya todo el mundo está haciéndole fuerza para que haga el punto de saturación, y viene alguien y lo mueve, es como, ay, otra vez va a empezar de ceros. Sí, es como, necesitamos que toque punto de saturación para que pueda cambiar, porque si no, le acabe otro platico, ¿cierto? Entonces, es importante no interferir cuando no debes interferir. Hasta para eso sirve la herramienta. Yo puedo entrar a actuar aquí, yo puedo entrar a actuar con mi familia, con mi hermano, con mi primo, con mi tío. Hay una frase que yo aprendí en psicoterapia, antes de todo esto, que dice: terapia no pedida es agresión. Terapia no pedida es agresión. Y esto aplica para todo. Que venga, amiga, yo le ayudo. No te lo está pidiendo, no sea zapa, no sea metida. No vaya, no le ayude. ¿Cierto? A menos de que la persona levante la mano. Si la persona levanta la mano, sí. Pero si no levanta la mano, no te vayas por ahí repartiendo terapia a todo el mundo. Eso le digo yo a mis terapeutas, porque claro, todos mis terapeutas que empiezan a sanar ellos, porque si no, ellos no sanan, ¿desde qué lugar coherente pueden pararse a ayudar a otro si están bien jodidos? Entonces todos mis terapeutas entran como pacientes. Entonces, a medida que ellos van sanando, van diciendo: ay, yo quiero regalarle esto a mi marido, yo quiero regalarle esto a mi amiga, y le quiere regalar a todo el mundo la terapia, y empieza a chocarse porque la gente, pues no. Tiene un programa de carencia el terapeuta. Claramente tiene todos los rollos. Y entonces el personaje empieza a entender eso, que terapia no pedida es agresión, porque no puedes invadir el proceso evolutivo de esa persona. Cuando esa persona esté preparada, de seguro levantará la mano. ¿Vale? Por último, para cerrar, funcione. Listo. Recibir orientación de cómo liberar aprendizajes correspondientes a la misión álmica. ¿Cuál es la misión álmica? Todos los temas emocionales que vienes a liberar en esta encarnación.
todas tus heridas infantiles que están apoyadas en las heridas que traen tus ancestros y que traes de vida pasada. Entonces, descubrir los patrones de contraposición consciente-inconsciente. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan lo que les dije? Príncipe versus gamín. Vale. Pajarito con escopeta, donde siempre gana el gamín. Es eso. Estos son patrones de contraposición consciente-inconsciente. Accesar a los registros akáshicos para descubrir cuáles son los aprendizajes inconclusos que tu alma programó para resolver en esta encarnación. Entonces llevas 1000 encarnaciones vivenciando la herida de abandono y no la logras. En esta vienes a sanarla. Puede pasar que no, y sea la 1001 y en la 1002 de repente sí, pero apostémosle, tengamos fe a la gente de que podrá en esta resolverlo. Comprender cómo funcionan las leyes universales en el desarrollo de los aprendizajes álmicos. Toda esta conferencia ha sido de leyes universales. Les he estado hablando así por encimita sin ponerles el nombre porque pues nos confundimos. Pero todo el tiempo les he hablado de esto. Y trascender los aprendizajes, quiere decir hacerme correspondiente a una nueva realidad. ¿Y cómo me hago correspondiente a una nueva realidad? Dejando de resonar con la antigua. Quiero cambiar mi realidad, tengo que dejar de resonar, tengo que transformar internamente para poder resonar con otra cosa. En otras palabras, si yo traigo un gamín, ¿quién es el gamín? ¿O la gamina? Pues uno mismo. Uno mismo. Entonces, ¿tú quieres un príncipe? Pues sé una princesa. Conviértete, pero bien cenicienta que estás. ¿Y quieres un príncipe? No, mamita. Así cenicienta no vas a encontrar, sino uno de Rappi. Fijo. Perdón con los de Rappi, si hay alguno aquí presente. Y por último ya para terminar, entonces, recibir orientación de cómo iniciar tu misión espiritual. Todos tenemos una misión espiritual, pero si no te haces cargo de tu misión física y no te haces cargo de tu misión álmica, ni friegues con tu misión espiritual. O sea, ¿qué pretendes ayudar a los otros si estás bien jodido? ¿Qué pretendes invitar a cenar a alguien si tienes la nevera vacía? Llena tu nevera. Primero, arréglate tú, hazte cargo de ti mismo para luego pretender ayudar a otros. Y por eso los psicólogos casi nunca funcionan. Por eso la gente sale corriendo de las consultas de psicología, porque es un personaje que tiene la nevera vacía e intenta darle comer a otro. Entonces, hazte cargo de ti primero. Soluciona tus rollos con tu misión física. Salte de tu casa de tus papás que ya tienes 45. A ver, independízate, trabaja, produce, soluciona tu raye con los hombres y luego sí, abre las puertas a la misión espiritual. Entonces, cuando ya hiciste tu trabajo con la misión física y la misión álmica, entonces podemos comenzar a hacer procesos de ascensión mental. Ascensión mental, ¿qué es? Liberar todos los bloqueos que traemos y poder pensar de una manera más virtuosa. No desde la sombra, sino desde la luz. Esos son procesos de ascensión mental. Realizar las liberaciones que impiden la autonomía mental. ¿Qué es la autonomía mental? Es actuar desde mi libre voluntad y no codificado e influenciado por patrones y creencias que traigo de atrás. Y reconocer la realidad transdimensional quiere decir reconocer que tienes unos guías, que tienes unos yoes transdimensionales, que hay un yo tuyo en quinta, en sexta y en séptima dimensión, que puedes entrar en contacto con ellos y volverte súper amigo y que puedes lograr muchas cosas fantásticas que a los ojos de los demás se llaman milagros. Entonces, con esto terminamos esta charla. No más para decir que Método Milagros puedes acceder a él como paciente o como terapeuta. Como terapeuta obviamente tienes que estudiar, obviamente, pero puedes acceder. Quiere decir que todos ustedes, por más tapia que sean, pueden aprender Método Milagros. ¿Vale? Se les recibe. Y si no, arranque por ser pacientes. ¿Vale? Todo esto que se logra, lo pueden lograr en una consulta de método con uno de nuestros terapeutas y esa es la rifa que les estamos haciendo.